Hoy les quiero hablar de un instinto humano que todos padecemos y nadie puede decir que no lo tiene. Me refiero al sadismo, que es un componente que tiene una relación muy íntima con la agresividad. Cuando se estudian los instintos humanos podemos encontrar que hay instintos de conservación del yo que nos cuidan, pero luego a la vez hay instintos destructores que nos llevan también a la destrucción de nosotros mismos. Es lo que también se llama la pulsión de muerte, que por el hecho de ser mortales todos llevamos en nuestro interior. Nuestras células, nuestro cuerpo humano evoluciona prácticamente a la destrucción. Podemos decir que hay algo en nuestra naturaleza que evidentemente nos lleva a un final. Bueno, cuando Freud estudia los instintos de conservación, dentro de ellos se encuentran los instintos sexuales, que los instintos sexuales son los que hacen que las personas tengamos la tendencia a reproducirnos entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, estos instintos sexuales son los que hacen que las especies, tanto animales como humanas, se acoplen. Y podemos observar tanto en las figuras de los animales, ¿no?, de la antigüedad e incluso en la actualidad, que tienen una tendencia agresiva a la hora de llevar a cabo el acoplamiento. Es decir, que hay como una tendencia a apropiarse, en este caso la manada de la hembra, que lo podemos ver en muchas especies animales, pero el ser humano también conserva, por así decirlo, ese instinto sexual de querer imponerse, ¿no?, a la mujer, o en las relaciones sexuales también a veces pasan las mujeres, y tiene que ver con este componente sexual que es lo que se denomina agresividad o sadismo, sin el cual, con una cierta dosis, por así decirlo, de agresividad o de sadismo, en las especies animales veríamos que no podrían realmente acontecer el acoplamiento, y la especie más fuerte o el macho más fuerte de la especie es el que lleva a cabo el dominio para la reproducción. Por lo tanto, el instinto sádico tiene que ver mucho con el componente de la violencia y con el componente sexual. Todos tenemos experiencia donde podemos ver cómo el sadismo actúa en las conductas violentas de los seres humanos, y también el sadismo se puede ver en las conductas sexuales de los seres humanos. Entonces, una vez dicho esto, quiero decir que el sadismo es una rama o una derivación de los instintos sexuales. Y como instintos sexuales tenemos todos, pues todos tenemos el componente sádico, el componente agresivo de la personalidad. Pero el ser humano evidentemente tiene filtros, está un poco más civilizado que los animales, aunque a veces parece que no está nada civilizado y que son más civilizados los animales que las personas, pues tiene tres formas de orientar su sadismo. Puede orientarlo hacia una persona desconocida. Lo típico que vemos es que de repente una persona empieza a pelearse con otra y la agrede con intención de destruirla o de matarla, ¿vale? Luego podemos ver también el sadismo cuando se vuelca con los objetos o con las personas queridas, bien sea de una pareja, bien sea tu mamá, tu papá o tus hermanos, que cuando hacen algo que atenta a tu narcisismo, aparece el componente sádico destructor, frente al cual tú actúas como queriendo destruir o queriendo atentar contra la persona que te ha ofendido, que te ha abandonado, que te ha dejado, que ha hecho algo en contra de tu narcisismo. Y luego el tercer destino del sadismo es cuando la persona no puede volcar, o por cuestiones morales, religiosas, etcétera, no puede volcar su sadismo contra el exterior y lo revierte sobre sí mismo. Es decir, la persona vuelca su componente sádico tomándose él mismo como objeto y se convierte en masoquismo. Por lo tanto, podemos decir que el masoquismo es el sadismo que, en vez de ponerse en el exterior, se vuelca sobre nosotros mismos. Por lo tanto, una persona que tiene tendencias muy masoquistas es porque tiene tendencias muy sádicas, pero claro, por cuestiones morales o éticas no las exterioriza y se toma a sí mismo como objeto de su sadismo. Es muy importante este instinto. ¿Por qué? Porque ya no solamente hace que seamos más o menos masoquistas en la vida, también tiene que ver sobre todo con la violencia que nos ejercen, ¿no?, frente a ciertas situaciones, en la existencia de personas o situaciones que atentan contra nuestros intereses, a veces personales y a veces egoístas, infantiles. Entonces, como es una cuestión que tiene que ver con el instinto animal, el sadismo forma parte del componente agresivo, pero también del componente destructor de la personalidad, que cuando no se atenta contra el exterior, la persona vuelca el componente destructivo contra sí mismo. Y es lo que les lleva a situaciones donde se va destruyendo poco a poco,
conductas agresivas hacia uno mismo, exceso de drogas, exceso de situaciones amorosas, situaciones sexuales peligrosas en la conducción, en el trabajo, en la alimentación. Entonces podemos decir que toda la tendencia destructora humana tiene que ver con un sadismo vuelto hacia nosotros mismos en calidad de masoquismo. Entonces sadismo y masoquismo es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que cambia el objeto. En el sadismo el objeto es externo y en el masoquismo el objeto causa del dicho masoquismo o de esa violencia es el propio sujeto. No lo olvides porque esto es importante, ¿eh? Gracias.